Buenos días. Me complace mucho estar de manera virtual con todos los amigos del procesalismo colombiano en esta gran jornada del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Esta vez me han asignado la responsabilidad de hablar sobre lo que yo he denominado el poderoso juez oral. ¿Por qué esta denominación a esta pequeña intervención? Porque a mí me parece que estamos todos aprendiendo de lo que es la oralidad. Nosotros cambiamos del sistema escritural al sistema de la oralidad sin que tuviésemos realmente experiencia, ni los jueces, ni los abogados, mucho menos las partes que concurren a los estrados judiciales, de cómo debe funcionar la oralidad. Y yo compendiado algunas ideas y traigo al final unos audios de cómo no deben suceder ciertas cosas en el marco de las audiencias de la oralidad, como un muestreo de lo que es la opinión de un profesor y de un litigante respecto de la oralidad y de las experiencias que se pueden estar recogiendo durante estos pocos años que llevamos con el sistema oral. Yo voy a dividirme esta intervención en tres aspectos. En primer lugar, uno que he llamado los actos preparatorios a la oralidad. El segundo, unos pequeños consejos que he recogido con algunos colegas y también en la vida práctica para comentarlos aquí. Y en tercer lugar, un aspecto importante que es presentar a partes de audiencias de la vida real que no corresponden a la situación colombiana, sino hechos en otras latitudes, donde también se está empezando el sistema oral, para que sirvan como ejemplo de lo que aquí no debe ocurrir. Entonces empiezo con lo primero, lo que yo he denominado los actos preparatorios. Hay una cosa que me parece importante que yo he venido por establecer durante todos estos pocos años de la oralidad, y es que los jueces y los abogados deben tomar conciencia de que el gran protagonista de la oralidad es el juez, no las partes, no los abogados. Esos son instrumentos, por supuesto, muy importantes de lo que ha de ser la oralidad, pero el gran protagonista de una audiencia oral siempre será el juez. Por eso es muy importante que cuando una audiencia termine, tener en cuenta qué es lo que se preguntan los abogados. Los abogados no se preguntan de qué manera se comportó su contraparte o de cómo se comportó el colega con el que se está enfrentado en ese específico asunto. Los abogados normalmente nos preguntamos de qué manera el juez condujo la audiencia, si tenía o no conocimiento de lo que estaba haciendo, de qué manera pudieron haberse reflejado en sus ojos, en sus manifestaciones, algunas de las argumentaciones o alegaciones que se hicieron. ¿Por qué? Porque el gran protagonista del proceso oral es el juez. Él es el que está llamado a tener la voz cantante de este proceso y por eso yo lo he denominado el poderoso juez del sistema oral. Y entonces, en este primer punto de los actos preparatorios, ¿qué es lo que yo creo que debe hacer un buen juez que está consciente de que él es el protagonista del proceso? Lo primero es que el juez se preocupe por conocer anticipadamente el expediente. Un juez que llegue a la primera audiencia o a un proceso oral sin conocer claramente el expediente es lo mismo que le puede suceder a una persona cuando va a presentar un preparatorio. Eso es un desastre. Se le nota que no ha preparado la audiencia y los abogados que van obviamente mejor dotados porque cada uno conoce su versión sobre los hechos, le van a coger una ventaja muy grande al juez y el juez no puede perder jamás la postura de ser el protagonista de la controversia. Y esa primera señal de preeminencia del juez la adquiere con el conocimiento cabal del expediente. El juez debe pasearse por el expediente como si fuera propio, como si lo hubiera escrito él, de suerte que no haya sorpresas para él en el trámite del asunto. La segunda precaución es que el juez debe tener muy claro quiénes son esas partes, quiénes son sus abogados, no en el sentido de que les va a hacer inteligencia a los abogados ni a las partes, sino tener obviamente un conocimiento y una aproximación respecto de cuáles abogados son los que van a actuar en esa audiencia, cuál es el recorrido que tienen, cuál es la experiencia que tienen
y que el juez mida claramente cuál es el debate al que se va a enfrentar y con quiénes va a estar allí. Lo tercero que es fundamental es que ese conocimiento del expediente le permita al juez no solamente conocer los hechos como han sido relatados por el demandante y el demandado o por los demandados, sino que además tenga un manejo impecable de los documentos. Una cosa es conocer el expediente en cuanto el juez pueda decir que está cabalmente informado de cuáles son los hechos que alegó el demandante, cuáles pretensiones formuló, y lo mismo pueda decir respecto de los hechos que alegó el demandado y las excepciones que alegó el demandado. Otra cosa distinta es que el juez pueda moverse con los documentos, con la misma sagacidad, si se quiere, con la que se mueve respecto de los hechos, tiene que moverse respecto de los documentos. En otras palabras, el juez no puede llegar a una audiencia a empezar a conocer los demandantes aportados por el demandante o aportados por el demandante o el demandado. Y no puede pasar por la vergüenza de que de pronto el juez diga, no, es que aquí es necesario mirar un documento que hay necesidad de acopiarlo y que una de las partes le diga, pero doctor, ese documento está en tal folio, etcétera, etcétera. El juez tiene que llegar con conocimiento preciso de todos esos documentos, de manera que los abogados sepan que están delante de una persona que conoce su causa, que no es un improvisado respecto de los hechos ni respecto de los documentos que se están debatiendo. Y obviamente eso le permite a un juez de manera preliminar tener un conocimiento exacto de la controversia. Yo creo que esa es la parte preliminar. Esos actos preparatorios del juez frente a la primera audiencia o a la primera ocasión en la que se va a enfrentar en el trámite oral de un asunto debe implicar que el juez llegue conociendo perfectamente la controversia, los documentos aportados, las partes, sus abogados, y que obviamente transite en ese expediente con facilidad. No hay cosa que se note más que a un profesor cuando va a dictar una clase si la ha preparado o no la ha preparado. Los estudiantes, aun cuando no sepan la materia de la que sí sabe el profesor, se dan cuenta rápidamente si el profesor preparó o no la clase. Eso es inevitable. Lo mismo ocurre en el caso del proceso oral. El juez que llega a enterarse del proceso o que lo conoce a medias, que no ha hecho un trabajo amplio sobre los asuntos, se le va a notar muy rápidamente. Y el problema no es que se le note, porque el tema de las vanidades pues es superable para quienes administran justicia. El problema es que una debilidad del juez en el manejo de esta situación lo hace débil, lo hace vulnerable a aquellas partes o a aquella parte que tenga mejor manejo del expediente y de los documentos. Un juez debe tener la certeza de lo que, en qué consiste esa controversia, cuáles son los documentos, cuáles son los hechos y cuáles son las vicisitudes. Eso me parece que es preliminar. Ese es el primer punto. El segundo punto con el que quiero continuar esta disertación, esta conferencia, es dar unos consejos prácticos que he recogido con algunos de mis colegas que me van a oír seguramente identificarán que varias de las cosas que voy a decir, muchas las he comentado con ellos. Pero, por ejemplo, el primer consejo, el elemental, la puntualidad. El juez o la jueza deben procurar llegar con puntualidad al inicio de la audiencia. Esa es la primera señal de orden, la primera señal de que el juez está controlando las cosas y que tiene respeto por las partes. El juez que llega tarde a una audiencia encuentra un ambiente enrarecido, encuentra las partes mortificadas por la impuntualidad, encuentra que además hay un factor ya de discrepancia inútil entre esos abogados o las partes con el juez. El juez que llega puntual e inicia puntualmente la audiencia, es más, dadas las dificultades que hay para instalar estas audiencias, conviene que el juez llegue inclusive antes para probar los equipos, etcétera, de suerte que a la hora en punto pueda iniciar. ¿Y qué cosas importantes vale la pena que el juez tenga en cuenta? Yo señalo algunas de ellas. Una cosa que es de buena práctica es que el juez realice el control de legalidad antes de fijar fecha para la realización de la audiencia inicial.
Ese es un aspecto muy importante, que el juez haga ese control de legalidad antes de fijar la fecha para la audiencia inicial, con lo cual, obviamente, cuando llegue a la audiencia inicial, tiene un recorrido muy avanzado. Lo que no es conveniente es que el juez instale la audiencia e inmediatamente declare una nulidad. Eso genera una dificultad grande porque es un terreno que el juez debe haber allanado antes de llegar a la audiencia. Lo segundo es, el juez debe realizar, cuando le toca realizar el control de legalidad, lo debe realizar al inicio de la audiencia, cuando exista una nulidad que deba poner en conocimiento de alguna de las partes. Entonces el juez debe arrancar, cuando tiene conocimiento de una nulidad, debe empezar por ese saneamiento y pone en conocimiento la causal de nulidad, porque lo que no está bien es que el juez le dé traslado a las partes para efectos del control de legalidad cuando este debe ser realizado por el juez. Ese es un asunto que es de la competencia exclusivamente del juez. El juez debe también en esa audiencia presentar una propuesta de fijación de hechos a las partes sobre los aspectos fácticos que están en discusión y sobre esos aspectos fácticos que son susceptibles de prueba de confesión, a fin de establecer si las partes están o no de acuerdo en los parámetros sobre los que se realizará la audiencia. Eso es lo que el juez debe hacer. Lo que no es conveniente es que el juez le dé traslado a las partes para la fijación de los hechos y permitir que las partes se ratifiquen en la demanda o en la contestación como antes se hacía. Eso es, obviamente, una manera de sacarle el cuerpo a la fijación de los hechos. Lo otro es que el juez se abstenga de realizar interrogatorios de oficios y obligatorios cuando el debate se centra en asuntos de derecho. Y no tiene sentido que el juez haga un interrogatorio de parte cuando la controversia es eminentemente jurídica. Eso, por supuesto, saca la controversia del manejo, del control del juez y se vuelve completamente innecesaria. Lo otro es que el juez debe realizar el interrogatorio de oficio obligatorio e interrogar exhaustivamente realizando preguntas abstractas o abiertas. Es decir, que el juez no llegue a preguntar bajo la fórmula de las preguntas asertivas, porque el juez lo que necesita es establecer unas verdades dentro del proceso para construir su certeza, no obviamente provocar una confesión como la contraparte cuando formula un interrogatorio a esa parte. Otro consejo importante es que el juez haga una breve introducción sobre el objeto de la conciliación y tener por lo menos 3 fórmulas o 4 para proponerles a las partes. Eso muestra, un juez que llegue y les propone a las partes unas fórmulas de conciliación, le muestra a las partes que ese juez ha estudiado el asunto, pero no puede ser que el juez llegue a que les diga a las partes, bueno, ustedes que han pensado de una conciliación, díganme a ver, no, es el juez que debe llevar la iniciativa porque él en ese aspecto tiene la voz de conciliador. El juez debe fijar los hechos del litigio a partir de los hechos que están en discusión y que aluden a los elementos propios, indispensables de cada pretensión. Debe decretar las pruebas que son necesarias. Eso implica que el juez debe tener un conocimiento del asunto y saber claramente cuáles pruebas son impertinentes, inconducentes. Debe llevar, cuando se trata de la audiencia de instrucción y juzgamiento, muy claro lo que va a interrogar. Cuando va a interrogar a los testigos, cuando va a interrogar a las partes. Debe tener muy claro lo que va a interrogar para no mostrar, obviamente, fragilidad, pero sobre todo, cuando las partes objeten las preguntas, cuando una de las partes objete la pregunta, ser muy riguroso en decirle a la parte que está objetando que no le haga un discurso, sino que simplemente le diga cuál es el motivo de la objeción, o impertinencia, inconducencia, o que la pregunta ya está respondida, y que el juez pueda decir sí o no, sin dar lugar a debates. Para eso se necesita que el juez conozca claramente lo que cada testigo debe estar señalando. Lo otro es que el juez debe llevar sobre su cabeza una hipótesis de decisión a fin de corroborarla o no en la audiencia. Pero eso es diferente a que el juez lleve, como yo lo he visto, como lo han comentado ya, un juez lleva a veces una sentencia favorable,
y una sentencia desfavorable. Eso no es una hipótesis de decisión, eso es como jugar al baloto, no. El juez debe llevar una hipótesis de decisión, de manera que después de oír a las partes, él confirme o no, pero no llevar dos sentencias, una favorable y otra desfavorable. Esos son algunos consejos que yo me permito señalar para estos efectos. Ahora bien, el tercer punto tiene que ver con el tema de algunas situaciones que se presentan en audiencia. Entonces, aquí, por ejemplo, le señalo un aspecto muy importante. El primer asunto, un juez que se deja manejar la audiencia o le da importancia a cosas que no la tienen. Por ejemplo, de un abogado que bota sobre el piso un cuaderno. Observen ustedes el video. Señor magistrado, director de la fase principal del proceso común, el juicio. Este caso podría resumirse muy bien de la siguiente manera. Nos encontramos frente a una acusación fiscal absurda por ilógica. Si este no fuera un tribunal de justicia, sino un tribunal de física, vería usted, señor magistrado, cómo voy a representar la causa que nos convoca en este caso. La fiscalía pretende, si fuera, ojo, un tribunal de física, que llueva para arriba, o que si yo tiro esto... A ver, señor abogado, tranquilícese, por favor. No estamos en un circo ni en un... No, no lo voy a permitir porque el código a mí me establece facultades para orientar el alegato de las partes. ¿Le estoy faltando respeto? ¿Está tumbando las cosas, señor abogado? Estoy tumbando las cosas. A ver, vamos a delimitar. ¿Usted va a mantenerse en su posición? Si no, voy a tener que interponer las facultades. Con mucho gusto. Si eso a usted le puede tomar... No, acá yo no le voy a permitir que usted tumbe cosas, señor abogado. ¿Qué es eso? ¿Me va a permitir hablar? Si es que le ha ofendido, le pido las disculpas del caso, porque usted es el señor juez y yo le debo respeto. Simplemente, si no le parece la técnica... ¿Entonces me va a dejar hablar? Por supuesto. No. Bien, para seguir con la exposición, le voy a rogar que miren estos dos audios que he tomado de la justicia mexicana y la justicia peruana. No quiere decir que estas cosas no se den en Colombia, se dan. Lo que pasa es que no quiero sacar audios de situaciones que se hayan presentado en Colombia, porque eso genera obviamente antipatías y dificultades. Pero van a ver ustedes cómo aquí la situación de un juez que convoca a la parte a que no grite cuando no está gritando. Esas son situaciones absolutamente inconvenientes en una audiencia. Observen ustedes. A ver, es muy clara, yo estuve... A ver, le voy a pedir de favor que no grite, abogado. Y es muy clara, que dice, sin dejar de subsistente el acto reclamado ¿Usted, y lo actuado en el procedimiento... ¿Usted tiene conocimiento de lo que estableció el tribunal colegiado? Por supuesto. Este hecho que se le atribuye a Andrés Villarreyes no calza en el tipo penal del segundo párrafo del 384, ¿sí? No calza para nada. Cito las partes importantes de la imputación y que me refute si no es así la señora fiscal. A partir de la página 25 del requerimiento acusatorio, que agrega hechos si es que se compara con la disposición de formalización regida bajo el 336 de la nueva ley procesal penal, este requerimiento acusatorio bajo los alcances del 349 de la ley procesal penal establece y imputa a mi cliente que siendo gerente regional de infraestructura del gobierno regional del Callao, dice, cito literalmente, se encargó, dice, de la realización de la obra, cuando en la formalización había dicho no se encargó, sino que pidió que se hagan cosas distintas, verbo distinto. En la formalización dice, Villarreyes pidió a la unidad ejecutora, pero en la acusación ya no lo ponen como el que pide, sino el que ejecuta. Y hoy es el que ejecuta, doctor, ¿sí? Doctor, Dos. Solicito una cuestión de orden, por favor. ¿Cuestión de orden o objeción, señor juez? Objeción es el mecanismo para intervenir, no cuestión de orden. Fuera tan amable instruir al abogado de que si bien tenemos la facilidad del micrófono, no, esto lo utilice justamente para que se grabe toda su intervención. Asimismo, el volumen que está utilizando es inadecuado para la presente audiencia. ¿Sí? ¿Es inadecuado?
Baje el volumen de voz, por favor. Sí, señor magistrado, si es mi manera de sustentar. Pero ¿le falto el respeto con mi voz? ¿Lo ofendo con mi voz? No, quisiera que me responda. No me ofende, pero de todas maneras es muy alto el volumen. Señor juez, si tengo el volumen de voz alta, ¿qué puedo hacer? Iré donde un otorrino, un laringólogo que me mejore la voz. Pero yo no puedo dejar de expresarme con la pasión de la indignación de una acusación injusta. Yo estoy ciñéndome en la ley, y no hay ley que me prohíba, y bajo el principio de inmunidad de coacción, que está en la Constitución, y no en una cuestión de orden que crea la Fiscalía, ¿sí? No me pueden prohibir hacer lo que la Constitución y la ley no me prohíben. Salvo que usted me saque una norma que me prohíba, lo voy a hacer con mucho respeto, señor juez. Ahora bien, miren por ejemplo cómo un juez debe tener cuidado de lo que está pasando en su audiencia, de mirar a los sujetos procesales, de evitar situaciones que puedan generar tensiones innecesarias. Miren ustedes, por ejemplo, cómo en este evento una jueza tuvo el buen cuidado de parar a una de las partes que con su actitud estaba teniendo una situación de provocación o de desdén frente a una fiscal. Está cumpliendo con sustentar su tesis, está debatiendo los argumentos de su abogado, que ha relatado su abogado. Por favor, creo que está de más las gesticulaciones, como sonrisa o de repente hasta en tono de burla. Por favor, que no se vuelva a reiterar. Señora magistrada, le pido las disculpas del caso. Por favor. Sí, señora juez, toda la sesión ha sido así, no hemos dicho nada porque, en fin... Doctora, lo estoy advirtiendo en este momento y estoy haciendo el correctivo que corresponde. Gracias. Por favor, continúe, doctora. Gracias. Y miren ahora, por ejemplo, cómo un juez se puede enredar en cosas nimias. Miren, por ejemplo, este juez que está taqueando a un abogado porque llegó sin saco a la audiencia. Miren esto, por ejemplo. No es que estemos cargados de formalidades, nosotros no usamos peluquín, como en otros lugares, tampoco usamos toga, ni estola, ni cosa por el estilo. Nuestra única distinción es la utilización de una cinta de colores. Cada color tiene su significado, tiene su concepto. Pero lo que sí tenemos que hacer es, salvo en la selva, por razones obvias, venir ataviados. Y finalmente, miren por ejemplo cómo el juez puede tener claro, un juez que tenga claridad sobre el conflicto, no se debe embarcar en discusiones inútiles como esta, que les voy a mostrar en este evento. Observen ustedes. La declaración de un testigo protegido se requiere que previamente haya sido contrainterrogado o no. Sí. Sí, ¿en qué se sustenta? ¿En esta sentencia? Sí. ¿En qué parte de esa sentencia dice lo que usted dice? Concretamente. Nos dice que las medidas de contrapeso, y nos habla de dos, que la autoridad debe conocer y que debe concederse a la defensa una amplia oportunidad para interrogar al testigo en algunas de las etapas del proceso sobre las cuestiones que están relacionadas con su identidad, paradero actual, lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar su comportamiento. Pero le he preguntado, sí, ya lo he escuchado, por eso lo que le quería precisión. O sea, ¿dónde dice de que tiene que haber sido contrainterrogado previamente para utilizar esa declaración? Magistrado, si se va a valorar en virtud del respeto al derecho de defensa, debería, antes de valorarse, haberse adoptado estas medidas de contrapeso. ¿En qué parte dice? ¿En la B? A ver, en la B, nos dice. Pero ahí, en todo caso, acláreme, ahí dice, lo que yo leo, debe concederse a la defensa una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, donde dice que previamente debo ir contrainterrogarlo antes de utilizar su declaración. Respeto el derecho a las garantías judiciales, señor magistrado, interpretado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues bien, esas son situaciones que las pongo de presente para que ustedes tengan en cuenta cómo son diferentes las situaciones que se pueden presentar en una audiencia. Sobre todo, es muy importante que el juez es el conductor de la audiencia, no el dictador de la audiencia. Esas posturas arrogantes del juez, que, por ejemplo, le dicen a las partes, no me hable duro cuando no se está hablando duro, o amenazándolo con expulsarlo de la audiencia, que esa es otra. Ese es un poder excesivo que en el sistema oral se ha venido utilizando de manera abusiva. Un juez, las audiencias son acaloradas,
y el buen juez tiene que tener la suficiente mesura para no hacer de eso una controversia inútil. Yo creo que el buen juez es aquel que cuando salgan las partes de terminar la audiencia se lleven la absoluta tranquilidad de que han estado delante de un buen juez, de un hombre justo y no de un tirano. Muchas gracias.